Muy bienvenidos y bienvenidas a todas. Yo soy Trinidad, estoy a cargo del área de formación e innovación en mentores de impacto. Muy feliz de que estén acá, de que se hayan podido tomar este tiempo. Contarles que la sesión de impacto es una sesión que hacemos todas las versiones de mentoría con todos los emprendedores. Los invitamos a participar, no es algo obligatorio, pero sí creemos que es importante para alinear ciertos conceptos claves sobre qué es el impacto positivo y también ayudarlos a poder cuidar ese impacto y poder escalarlo. Siendo que ustedes son emprendedores que están solucionando problemáticas sociales y medioambientales, es sumamente importante que vayamos como ayudándolos en ese camino para que efectivamente puedan lograr los cambios que buscan y poder seguir sobreviviendo como emprendedores y todo. Entonces, bueno, esta sesión, la idea justamente es eso. Lo que vamos a hacer va a ser un trabajo teórico y práctico, ¿ya? También la idea es que vayan pudiendo aplicar al tiro los contenidos que vamos pasando. Y la agenda entonces en ese sentido tiene que ver primero con entender bien qué es el impacto positivo, algunas herramientas para poder proteger ese impacto y tener la sostenibilidad económica para generar el impacto, que es algo sumamente relevante también, que a veces, muchas veces nos cuesta como emprendedores con impacto poder cuidar la sostenibilidad económica y poder crecer. Y eso lo vamos a vincular específicamente con la crisis hoy en día, que también nos obliga un poco a replantear ciertas reinvenciones de los proyectos que están manejando. Luego vamos a ver una herramienta para definir ese impacto, junto a indicadores que les permitan ir como monitoreando si efectivamente están generando el impacto positivo en la población objetivo al cual están abordando en su emprendimiento. Y la medición de impacto, ¿ya? Es una sesión bien intensa, la idea es que no sea un monólogo. Si tienen algo que comentar, si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Eso lo pueden hacer a través de el botón participantes. Ahí tienen una opción de levantar la mano. Así que me piden o activan su micrófono y me interrumpen, no hay problema. Y como les decía, les voy a pedir un cuaderno y un lápiz para poder trabajar. Vamos a trabajar en grupos de emprendedores, que también la idea es que se vayan conociendo, se vayan vinculando y también compartiendo estrategias que les han funcionado en sus emprendimientos para poder también ayudar a otros, ¿ya? Entonces, bueno, primero quería preguntar aquí que activen sus micrófonos, quien quiera responder. ¿Qué entienden por impacto positivo? ¿Alguien se anima a responder? Entiendo como, hola Trinidad, Hola. entiendo como un impacto que va más allá del propósito económico, sino que considera otros propósitos que tienen que ver con el medio ambiente y la sociedad, de cierta forma, con una mirada más amplia respecto a Ujú. cómo generamos un beneficio de lo que hacemos, que va más allá de la transacción económica. Ujú. Buenísimo. ¿Alguien más? Yo quería agregar, hola a todos, Hola. que me parece muy bien como dijo que lo que entendemos por impacto positivo, pero agregar que no es como, es algo intencionado, es como que es buscar que dentro de nuestro emprendimiento o negocio, a, a nivel de todas las operaciones, ¿cierto? No solamente en la transacción y la venta del producto, sino que también para atrás y la cadena de valor, la trazabilidad de nuestros insumos, etcétera, Ujú. intencionar en todas estas partes que haya un impacto positivo, Ujú. que también a mí me gusta hablar de que inicialmente se hablaba de las externalidades negativas y disminuirlas, viniendo de un sistema industrial muy industrial. Hoy en día es como reversar eso, pero verlo a lo largo de toda la cadena. Ujú. Gracias. Bueno,
Tal como decían, el impacto positivo tiene que ver con estos efectos positivos que generamos a la sociedad y al medio ambiente y a gran escala. Recalco esa palabra porque cuando tenemos alguna intención de cambio en alguna problemática social o medioambiental, pero por ejemplo no generamos las ventas para poder escalar a cierta cantidad de beneficiarios, o no generamos la articulación de los aliados para poder llegar a más partes, el impacto se puede quedar muy en la propia cuadra de la persona, el emprendedor, y tal vez no permite ese impacto a gran escala que uno pretende hacer con un emprendimiento. Entonces tenemos que pensar en ese sentido cómo el propósito del emprendedor se puede tangibilizar hacia un impacto, hacia resultados específicos en una población objetivo, tanto en cantidad como en calidad del impacto, digo, en profundidad. Y como decía Camila, claramente este impacto se puede llevar tanto en el mismo producto o servicio que ofrecemos, como también en el modelo de negocio, o sea, en el proceso de desarrollo, o sea, por ejemplo, involucrar colaboradores que tengan cierto perfil que yo quiero preocuparme de generar un impacto en ellos, también es parte del impacto positivo que podemos hacer como emprendedores. Entonces, tanto a nivel proceso como a nivel producto o servicio. Entonces hay 3 preguntas claves que nos tenemos que hacer en este desarrollo de impacto que tiene que ver con cuál es el problema social y medioambiental que estoy abarcando con mi negocio o organización, fundación, lo que sea que están desarrollando. ¿Cuál es el cambio que generaré a gran escala, que espero cambiar a gran escala, y a quién le cambiaré la vida, tanto a la sociedad como al medio ambiente? Y en ese sentido, el impacto y cómo lo definimos tiene que ser específico, o sea, bien objetivo, ambicioso, pero a la vez factible de desarrollar. No podemos pensar, por ejemplo, que nuestro impacto tiene que ver con la paz mundial. A pesar de que claramente en algún momento podemos lograr una paz mundial, es muy difícil que como emprendedor logremos eso. Entonces, ¿cómo podemos definir el impacto de manera que sea ambiciosa, pero a la vez factible? Y en ese sentido medible, o sea, algún método de medición que me permita ir verificando si estoy generando efectivamente ese impacto. Y claramente surgen todos estos emprendimientos que nosotros podemos llamar también emprendimientos sociales, que vienen a solucionar un poco las problemáticas que vemos hoy en día y que, bueno, en Chile también hemos visto y en Latinoamérica, cómo estamos constantemente en problemáticas sociales y medioambientales que no paran de ocurrir o no paran de agrandarse y se requiere toda esta cantidad de personas que estén abordando proyectos que los solucionen y que los solucionen a gran escala, y ese es como nuestro objetivo. Y en ese sentido, ahora, por ejemplo, lo vinculo y quería como enfocar la sesión de impacto también a la crisis que estamos viviendo hoy en día del COVID-19, que justamente también nos va a decir, nosotros tenemos un plan como emprendedores, pero este plan se puede modificar de la noche a la mañana, porque el mundo está constantemente cambiando, constantemente generando nuevas sinergias, teniendo nuevas problemáticas, generando nuevas crisis, y también en ese sentido es entender cómo los emprendedores podemos ver estas crisis como oportunidades para ver qué modificaciones tenemos que hacer en nuestros modelos de negocio o cómo podemos escalar nuestro impacto justamente ahora que está siendo súper necesario ante todas las problemáticas que estamos viviendo, o cómo podemos ver las distintas oportunidades que se están presentando, que a veces uno las ve como cosas negativas, pero que cuando uno tiene una mirada como desde la innovación y desde el entendimiento de que los cambios tienen que ser, no podemos evitar que las cosas cambien todo el tiempo, entonces también esta crisis nos va a decir, oye, ¿sirve planificar, por ejemplo, de aquí a 10 años lo que espero? ¿O sirve estar constantemente, por ejemplo, ir viendo qué innovaciones puedo hacer, cuáles son los cambios en mis objetivos, en mis segmentos objetivos, en mis clientes, en los beneficiarios? Y en ese sentido, lo que nos llama ahora, por ejemplo, que he visto harto con el COVID, es que cómo nosotros como emprendedores sociales podemos proteger nuestro impacto y sostenernos económicamente.
Y ahí pongo y o porque a veces vamos a tener que priorizar el uno o la otra. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos que muestran también cómo proteger este impacto o cómo sostenerlo económicamente ante esta situación que está siendo de mucha incertidumbre, de muchas problemáticas y de muchos desafíos. Entonces, por ejemplo, acá les traigo la industria de la música de los festivales, ¿ya? Claramente es una industria que fue súper afectada por la crisis. No se pueden hacer estos conciertos y de aquí a no sé cuánto tiempo. Entonces aquí les vengo a mostrar un ejemplo de la Matria Fest. No sé si algunos lo pudieron ver, que se llama Suelta al Agua, que fue un festival que, la Matria Fest, para ponerles en contexto, ellos hacían festivales de música con mujeres cantautoras de Latinoamérica, con el fin de, claro, mostrar la música femenina y también este movimiento feminista que se está dando hoy en día con fuerza. Y ellos siempre lo hicieron de manera presencial. Entonces, plantearon, o sea, tuvieron este desafío, no podemos hacer festivales, ¿qué hacemos? Y hicieron este festival online que se llama Suelta al Agua, que a mí me pareció una innovación súper interesante porque pudieron también vincular como oportunidad la música femenina con una temática que es la escasez de agua y las problemáticas que está teniendo el mundo en relación al agua. Y ahí se vincularon con Greenpeace, con Súbela Radio, que es una radio como más alternativa para llegar a mayor gente, y lograron un impacto gigantesco en el alcance, a cuánta gente llegaron, y también en calidad, porque también el festival fue, después lo pueden revisar, pero fue como, a mi parecer, súper bien diseñado, súper buen audio, todo como súper profesional. Entonces también, a partir de esta crisis, en vez de decir, chuta, ya vamos a tener que esperar que se acabe el COVID para empezar a hacer nuestros festivales, no. ¿Qué podemos hacer ahora con los recursos que tenemos, con los desafíos que nos está presentando la crisis, para poder aumentar nuestro impacto, protegerlo y llegar a más gente? Otro ejemplo es Recupera tu Silla. Esto es un emprendimiento de Colombia, ¿ya? Que ellos se vieron también sumamente afectados por la crisis porque lo que hacía, ella es María Angélica, es la emprendedora, la fundadora, lo que hacían era recuperar los muebles de las oficinas que tenían que cambiar sus muebles por tanta cantidad de años de uso. Que ellos vieron la problemática de, oye, en verdad las oficinas grandes están cambiando todo el rato su mobiliario porque, claro, se echó a perder la ruedita, el asiento, se empezó a gastar el cuero, cambiaban todo su mobiliario. Entonces, ¿qué hacían? Ese mobiliario en desuso lo metían en una bodega y prácticamente lo regalaban, lo botaban. Y ella vio esta oportunidad como un muy buen emprendimiento de poder recuperar estos muebles, y al final también la propuesta de valor a la empresa era decir, oye, nosotros gestionamos tus muebles en desuso, los recuperamos y te los vendemos de hecho más barato. Entonces era un beneficio tanto económico y medioambiental para la organización, y también María Angélica se preocupaba de que sus colaboradores, de sus empleados, tuvieran cierto perfil como de vulnerabilidad, y ella como que se preocupaba también de generar un impacto social en su modelo, en la cadena de valor, ¿ya? Entonces, María Angélica dijo, chuta, no puedo operar, o sea, en Colombia, de hecho, tenían todo cerrado, por mucho tiempo tuvieron todo cerrado, entonces no podían en verdad hacer nada en relación a Recupera tu Silla como el core del negocio. Entonces María Angélica dijo, chuta, ¿cómo puedo proteger el impacto que estoy generando y sostener económicamente esta empresa para que no quebremos? Porque al final era como, en verdad no podemos operar, entonces ¿qué hacemos? Entonces se tuvieron que reinventar y sacaron como un spin-off de Recupera tu Silla que se llama Regalos con Sentido. Ellos vieron la oportunidad de, mira, nosotros tenemos una cantidad de empresas que están interesadas en nuestro emprendimiento de Recupera tu Silla, ya tenemos mucha colaboración con grandes empresas,
cómo podemos usar también ese vínculo que ya tenemos desarrollado para poder generarles alguna nueva propuesta para que vayamos sosteniéndonos económicamente, pero a la vez sigamos generando impacto. Entonces sacaron esta fundación que se llama Regalos con Sentido, en el cual se vincularon con distintos emprendedores locales de Colombia, ocuparon su marketplace, que ya utilizaron Recupera tu Silla, para publicar estos regalos con sentido, y también ahí, por ejemplo, se enfocaron en una innovación en el mismo Regalos con Sentido, que le decían a la gente, mira, regala a un amigo, un familiar que esté de cumpleaños, regálale un pupitre, un kit escolar para un niño en lugares de vulnerabilidad de Colombia. Entonces, Recupera tu Silla se encargaba de entregarle este mensaje al cumpleañero, por ejemplo, como, oye, Juanita Pérez te quiso regalar un pupitre para un niño en tal localidad de Colombia. Como gracias a que estuviste de cumpleaños, un niño va a tener una mesa para cuando puedan volver a clase. Entonces también ahí vinculó el tema de los muebles con el tema del impacto hacia ese segmento, y a la vez la sostenibilidad económica desde los regalos corporativos con las empresas que ya tenían relación y con estas personas individuales que podían regalar con sentido a algún familiar, alguna amigo. Entonces, estos son dos ejemplos de la importancia de este concepto de que el emprendedor social es quien negocia impacto por recursos, ¿ya? Y esto es una frase de Viva Idea, que es una organización latinoamericana en pos del desarrollo de la innovación social en Latinoamérica, para que lo investiguen. También es súper interesante lo que ellos hacen. Y nosotros lo agarramos porque creemos que es fundamental el que el emprendedor social puede identificar cuál es el impacto que está generando y que puede identificar qué actores están interesados en ese impacto y qué tipo de recursos tienen. Y aquí recursos, ojo, no es solo dinero. Recursos también, por ejemplo, son redes. La capacidad, por ejemplo, de difusión que tiene algún actor clave para que ellos difundan mi impacto, es parte de un recurso que también es súper necesario en un emprendimiento. La propia experiencia de nuestros actores, los conocimientos, o los inversionistas, su tipo de inversión. Entonces, identificar qué tipo de impacto social, medioambiental, económico estoy generando y qué actores están interesados, ya sean clientes, beneficiarios, aliados, inversionistas. Estas son preguntas que son claves para poder ahora también ver en la crisis como volver a revisar nuestra estrategia de impacto y ver si efectivamente estamos mapeando todos los actores que podrían estar interesados en nuestro impacto, o si hay algunos que todavía no estamos considerando que podríamos ir a tocar la puerta y tal vez les interesa el impacto que nosotros generamos como emprendedores, para que ellos intercambien en ese sentido, nos paguen por ese impacto, o nos entreguen redes, o nos entreguen los contactos, o generemos una alianza. Entonces, por ejemplo, para que se entienda mejor, en el ejemplo del Festival de Suelta al Agua, el impacto que ellos están generando como Matria Fest es concientizar sobre la importancia de cuidar el agua y visibilizar las problemáticas que está teniendo hoy en día en Chile sobre el tema, ¿ya? O sea, había un impacto medioambiental en ese sentido. Por otro lado, un impacto social, concientizar sobre el rol de la mujer hoy en día. Y por otro lado, disfrutar de conciertos de bandas latinoamericanas en línea, que eso también es un impacto social a las personas que les gustaba todas estas cantautoras que podían disfrutar. Entonces, cuando tengo claro cuál es el impacto, ¿qué actores están interesados en mi impacto? Por ejemplo, podríamos pensar en Patagonia, esta empresa que vende distintos equipamientos y ropa outdoor, pero ellos tienen todo un foco en sostenibilidad y apoyan siempre proyectos que tengan que ver con la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar, oye, ¿qué pasa si le vendo este festival online a Patagonia como auspiciador y que ellos paguen y que pongan la plata para que se pueda desarrollar?
O, por ejemplo, ¿qué otro actor? Greenpeace y Sube a la Radio. Son dos actores súper relevantes para poder alcanzar las personas que quiero que vean el concierto, o sea, alcanzar el impacto que espero generar con estos conciertos de línea. Y bueno, personas individuales que les gusta esta música, también es un actor que está interesado en un impacto que puede también ellos compartir en sus redes. Me interesa también que ellos estén en contacto en Instagram para que estén compartiéndolo. Entonces, esas tres actores son claves, por ejemplo, en este emprendimiento de Súbela al Agua. ¿Se va entendiendo un poco el concepto? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Díganme si voy muy rápido, si se está entendiendo cualquier cosa. Pueden escribir por el chat, levantar la mano, desactivar sus micrófonos también. Ya, perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, en todo este mapeo de impacto y actores tenemos que preguntarnos si realmente estamos impactando nuestros grupos objetivos. Y esa es como la primera pregunta que tenemos que hacernos. Para pensar en escalar el impacto, tenemos que pensar también en si estamos generando impacto tanto en cantidad como en profundidad. O sea, a cuántas personas, por ejemplo, estoy llegando por ejemplo, en el festival online de Suelta al Agua. A cuántas personas estoy llegando, eso es impacto en cantidad. Pero en profundidad podría ser a cuántas personas estoy logrando concientizar sobre el agua. Que eso tal vez es algo más difícil de medir, pero que efectivamente es importante medir, porque no solo me interesa la cantidad de quienes escuchan, sino que generar cambios a nivel de conciencia. ¿Se entiende? Entonces a eso llamamos impacto en profundidad. Y aquí me gusta también este gráfico que plantea Viva, que tiene que ver con dónde me posiciono como emprendedor social, ¿ya? Las empresas sociales en esos sentidos y las ONG se podrían decir que son estas organizaciones, estas empresas que generan mayor impacto social y medioambiental. Y, por ejemplo, las empresas sociales son quienes utilizan mayormente la fuerza del mercado para lograr este impacto social. O sea, se preocupan de tener un modelo de negocio que los sostenga, ¿cierto? A diferencia de las ONGs que no utilizan mucho las fuerzas de mercado, sino que ven formas de financiamiento como más alternativas para poder generar ese impacto, pero no tienen esta necesidad de cliente constante como es la empresa social. A diferencia, por ejemplo, de la innovación social, que se podría decir como una iniciativa de innovación social, que no está tan constituida con un modelo de negocio o con un modelo de funcionamiento, que en ese sentido no utiliza mucho la fuerza de mercado y tampoco genera mucho impacto social porque no está constituida, no tiene como esta gobernanza, esta planificación, sino que tal vez es una iniciativa más a corto plazo. Y también ahí vemos otro lado de las compañías con responsabilidad social empresarial, que es esta forma de generar como este impacto social o medioambiental a empresas que tal vez tienen modelos de negocio más tradicionales y que tienen esta área de responsabilidad social empresarial, en la cual usualmente externalizan este impacto a la sociedad y al medio ambiente, pero que en definitiva no está dentro de su modelo de negocio el impactar. Entonces el impacto que pueden generar es poquito, y están dentro de del mercado, de la oferta y demanda. Y en cualquier sentido, siendo ONG, fundación, empresa social, necesitamos encontrar modelos de financiamiento también para tener más impacto. O sea, esta importancia también de identificar estos actores que tengan el dinero, inversionistas sociales, por ejemplo, que les interese el impacto, además de un modelo de negocio, es sumamente relevante encontrar, porque a veces como emprendedores nos quedamos muy en generar mucho impacto y estamos descuidando a veces un modelo que nos permita estar constantemente financiándonos para poder escalar ese impacto. Y a veces en las empresas sociales tenemos hasta un poco de miedo en la venta, lo que genera la venta, como que uno lo tiene como media, como las manos negras, así como, ay, queréis vender, queréis puro vender. Y pucha,
lamentablemente a veces el modelo de negocio, el modelo económico que tenemos hoy en día requiere el vender, el intercambiar dinero por impacto, y muchas veces el vender va a generar mayor impacto. El tener mayores ingresos en tu empresa va a poder ayudarte a invertir esos ingresos en mayor impacto hacia tus beneficiarios. Entonces también preocuparnos de ese músculo, de encontrar modelos de financiamiento y ir investigando qué otras organizaciones tienen modelos de financiamiento alternativo, cómo puedo ir tomando alguna idea de una organización en otro país en Latinoamérica que se está sustentando económicamente hace 10 años para poder ver cómo lo hace y tomarlo como un referente. Entonces esa es la invitación, ¿ya? Y en ese sentido, pero voy a silenciar que hay... Les pido también, yo voy a ir silenciando, pero también les pido que todos vayan silenciando sus micrófonos para que no haya interrupción. Ay. Ya. Entonces, de cualquier modo, para poder escalar este impacto, lo que primero tenemos que hacer, y que me imagino que muchos de ustedes ya lo tienen, es definir cuál es el impacto que estoy generando con mi negocio, con mi fundación, con mi organización, medir si efectivamente estoy generando ese impacto al beneficiario y verificar qué cosas tengo que ir modificando en mi modelo para poder ampliar ese impacto. Y para esto les voy a mostrar una herramienta que se llama la teoría del cambio, que no sé si algunos la conocen, igual hoy día vamos a hacer un repaso, no lo vamos a ver en profundidad porque toma tiempo, ¿ya? Pero sí, ojalá, y esto va a quedar grabado, que puedan ir aplicándolo en sus propios emprendimientos y que vayan identificando ese impacto y midiéndolo, ¿ya? La teoría del cambio es una herramienta, es una hoja de ruta que nos dice hacia dónde vamos, o sea, cuáles son los resultados que esperamos lograr con nuestro emprendimiento en una población objetivo y cómo llegamos hacia esos resultados, cuál es el proceso. O sea, permite entender cómo nuestra solución, nuestro emprendimiento, va a cambiarle la vida a alguien, o sea, va a solucionar un problema social o medioambiental. Entonces, la idea en esta teoría de cambio es escribir y hacer explícito qué impacto social o medioambiental estoy generando, o espero que genere nuestro programa, nuestro emprendimiento, y cuál es el proceso para lograr ese impacto. Y en esta ruta también capturamos supuestos y algunos riesgos que van a identificarse que tal vez no tenemos tan validados, que ahí cuando la vamos desarrollando nos damos cuenta, mira, mi supuesto es que estoy impactando de esta forma, pero lo he medido y esa es la idea, como que nos vayamos descubriendo qué cosas no hemos podido validar todavía y que es importante hacerlo para focalizar nuestros esfuerzos en nuestro emprendimiento a lo que realmente impacta tanto a la sociedad y el medio ambiente como nuestro modelo de negocios o la economía de nuestra fundación, organización, empresa. Y la meta es escribir entonces cómo nuestro emprendimiento resuelve un problema social o medioambiental. La metodología, y lo vamos a ver con un ejemplo para que les vaya quedando claro, y vamos a hacer un trabajo en grupo, o sea, individual y después en grupo para que lo vayan aplicando, ¿ya? De nuevo, si tienen cualquier duda, porque acá me escribieron, ya. Acá se vuelve un poquito más complejo, pero con el ejemplo espero que les quede mucho más claro, ¿ya? La teoría cambio entonces es una herramienta que se divide en estas 5 etapas, en definición de estas 5 etapas, ¿ya? Y es una cadena causal. ¿Qué significa eso? Que están interconectadas cada una de estas etapas y son causa y efecto. O sea, gracias a que ocurre una, ocurre la otra, ¿ya? O sea, está conectado cada una de estas 5 etapas. Y tiene que ver entonces con 2 partes, ¿ya? Que es primero el diseño e implementación del programa, o sea, todo lo que tiene que ver con el programa en sí mismo, como de forma más interna de nuestro emprendimiento, ¿ya? Y lo que hacemos, y
la segunda parte que tiene que ser con los efectos de nuestro programa, o sea, las causas, o sea, los resultados para nuestra población objetivo, o sea, para los resultados para quienes yo estoy ayudando gracias a nuestro emprendimiento. Y se rellena como de atrás para adelante, ¿ya? Primero, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la problemática social o medioambiental que estoy abordando con mi emprendimiento. Luego pasamos a los resultados finales, ¿ya? Y eso tiene que ver con cuáles son los resultados más a largo plazo y de mayor escala que voy a generar como impacto positivo ante esta problemática detectada. Y luego vamos como entendiendo los resultados intermedios, que son los resultados a corto plazo que vamos a ver en estos segmentos objetivos, a que le estamos solucionando el problema, que permiten a corto plazo, o sea, que son resultados más inmediatos para que, gracias a esos resultados inmediatos, logremos resultados más a largo plazo. Si no van entendiendo, no se preocupen, que con el ejemplo les va a quedar mucho más claro, ¿ya? Y luego vamos entonces para atrás, que tiene que ver con cuáles son los productos, o sea, qué es lo que nosotros vamos a ofrecer a esta población objetivo, cuáles son los insumos y actividades que van a lograr hacer esos productos. Eso es lo último. ¿Por qué se rellena de atrás para adelante? Muchas veces cuando creamos nuestra teoría de cambio, si lo hacemos como primero ya necesidad, luego insumos y actividades, luego producto, etcétera, podemos sesgarnos a construir resultados en base a lo que ya tenemos. Entonces la idea es que si planteamos primero la problemática y luego vamos al resultado final, el resultado final es como nuestra meta y es lo que estamos pensando en impactar, o sea, obligadamente necesitamos impactar de tal forma. Entonces, si tenemos esa hoja de ruta adelante, o sea, si tenemos como esa meta específica de resultado en la población objetivo que estamos abordando con nuestro emprendimiento, podemos ir viendo qué cosas tenemos que ir modificando en nuestro modelo de implementación del programa. Podemos ir viendo, oye, ¿sabéis qué? No tengo ningún producto que ofrezco que genera ese resultado. Me cuestiono. ¿Qué cosas estoy haciendo que están generando esos resultados finales? Entonces la idea es no perder de vista esos resultados finales e ir haciendo modificaciones en la implementación de nuestro programa e ir viendo en qué me estoy esforzando, qué otras cosas tengo que agregar para generar los resultados de mi población objetivo. Para entenderlo mejor, les voy a presentar un caso con un emprendimiento y esto, aclararles que es un caso que desarrolla, o sea, Green-Glass existe, tiene todo un modelo de negocio súper interesante, también para quienes no lo conocen, que lo vayan investigando, pero aclarar que la teoría de cambio la desarrollamos nosotros como mentores de impacto para que se entienda bien en la interrelación entre esa teoría de cambio de Green-Glass. Lo que significa, o sea, por ejemplo, podría pasar que Green-Glass haya cambiado ciertas cosas que no están actualizadas, pero eso no es lo relevante ahora. Lo que quiero es que a través de este ejemplo puedan entender cómo se desarrolla una teoría de cambio, ¿ya? Bueno, Green-Glass es un emprendimiento chileno, liderado por Oscar Muñoz, que genera un impacto social y medioambiental. Primero medioambiental porque su idea es poder reducir la cantidad de basura que hay en Chile, en especial la cantidad de botellas que se desperdician en el basurero y que no van a parar a ningún lado. Y lo que ellos hacen es rescatar estas botellas de vidrio, convertirlas en vasos y vender vasos a las personas. Entonces tienen todo un proceso y en ese proceso de desarrollo de estos vasos incluyen a recolectores de base, que son estas personas que están algunas personas que están en la foto de la izquierda, que los incluyen en su modelo de negocio, les hace un pago justo y ellos son los que se encargan de recolectar todas estas botellas y de hacer los vasos. Y esto es un segmento objetivo, o sea, porque también son beneficiarios del mismo Green-Glass, sus mismos colaboradores son beneficiarios de Green-Glass porque son personas que reciben muy poco dinero por lo que hacen de recolectar las botellas, como usualmente sin Green-Glass, les pagan súper poco. Entonces tienen una mala calidad de vida, tienen bajos ingresos, entonces lo que hace Green-Glass es valorar el trabajo de estos recolectores de vasos, incluirlo en su cadena de valor y darles trabajo en ese sentido con un pago justo.
¿ya? Green Glass llega ahora a muchas partes, ha crecido un montón, vende vasos de distintos tipos, se ha vinculado también con restaurantes, para que todas las botellas mismas del restaurante se conviertan en vasos y se puedan como para los comensales. Se ha vinculado con distintas organizaciones, ahí lo pueden ir investigando, ¿ya? Entonces, ante este ejemplo de Green Glass, ¿ya? ¿Cómo construimos el primer paso? Que tiene que ver con cuál es el problema que están solucionando, ¿ya? El problema se basa en el contexto de la iniciativa y especifica la población objetivo, o sea, la población, el beneficiario objetivo que yo quiero abordar que tiene un problema social o medioambiental. Son necesidades que surgen desde el propósito, o sea, desde el impacto que quiero generar. Está relacionado con los resultados finales. Y los problemas también tienen que poder ser medibles. Yo tengo que poder medir un problema. O sea, un problema de hay desigualdad en el mundo es demasiado amplio. O sea, no puedo medir cuál es la desigualdad del mundo. Entonces, es importante acotar cuál es el problema específico que yo estoy solucionando con mi emprendimiento. Entonces, Green Glass, como les decía, tiene por un lado un problema social que resolver y un problema medioambiental. Y aquí es relevante cuando estemos definiendo esos problemas poder ir haciendo este como mapa de problemas que se llama como el árbol de problemas, porque en un problema hay muchas causas y muchas consecuencias de ese mismo problema. Por ejemplo, el bajo ingreso de las personas recicladoras de base genera un problema de que tienen, por ejemplo, una baja calidad de vida. La baja cantidad de botellas de vidrio recicladas por hogar genera también otro problema que son efectos negativos al ecosistema. Vinculado con los bajos ingresos de personas recicladoras de base son pocas oportunidades laborales, que eso también viene antes del bajo ingreso de las personas recicladoras de base. La baja cantidad de botellas de vidrio recicladas, hay otro problema de, por ejemplo, el poco hábito en reciclaje, o por ejemplo que no hay sistemas de recolección en tales comunas. Entonces es sumamente importante hacer este árbol de problemas y definir qué problema me voy a enfocar yo con mi emprendimiento, porque no podemos abordar todo y necesitamos generar estos esfuerzos en esta ramita del problema. Entonces en ese sentido Green Glass quiere abordar el bajo ingreso a las personas recicladoras de base, porque eso es algo que ellos sí pueden tratar de solucionar, y la baja cantidad de botellas de vidrio recicladas por hogar. Esos son como los resultados, o sea, las problemáticas principales de Green Glass que quiere solucionar con su emprendimiento. Recuerden hacerme cualquier pregunta si es que no van entendiendo. Después esto lo vamos a aplicar con sus propios emprendimientos para que les vaya quedando más claro. Así que no se preocupen y ya van a entender más cuando lo hagan ustedes. Los resultados finales. ¿Se acuerdan entonces primero el problema? Luego vamos al final de la teoría de cambio, que son los resultados finales. Son los cambios últimos y de largo plazo y tiene que ver con el aporte concreto del programa a solucionar el problema. ¿Cuáles son los cambios a gran escala que voy a generar en estas personas que le afecta o este medio ambiente que está siendo afectado por esta problemática? ¿Ya? Y son estrechamente vinculados entonces a las necesidades y pueden ser estas mismas expresadas como problemas resueltos. Es bastante fácil en ese sentido porque yo identifico la problemática de bajo ingreso de las personas recicladoras de base y los resultados finales entonces es un mayor ingreso de las personas recicladoras de base. Ese es mi resultado final a gran escala. La baja cantidad de botellas de vidrio recicladas por hogar, por ejemplo, el resultado final sería una mayor cantidad de botellas de vidrio recicladas por hogar. Eso es lo que voy a lograr con mi emprendimiento de Green Glass. Trini, te quiero hacer una pregunta porque al principio cuando hablamos de a gran escala, como que diste el ejemplo de que se da mucho en los emprendimientos pequeños, como de que el impacto, por ejemplo, que da en el barrio, como esto de la economía circular, sobre todo en comunas pequeñas. Entonces, cuando aquí me hablas de que el mayor ingreso a las personas recicladoras sería a gran escala, ¿cómo ves esa diferencia de como el impacto en el barrio a la gran escala? Sí, buena pregunta. En este caso,
para que haya una gran escala de impacto, yo creo que Green Glass también tiene que identificar cuántos recolectores de base hay en cierto contexto. Y la gran escala sería, por ejemplo, tratar de dar la mayor cantidad de oportunidades laborales a esas personas, entendiendo una población de recicladores de base. La gran escala ahí, por ejemplo, sería en verdad impactar a tanta cantidad de recolectores de base, y la gran escala podría ser el aumento en los ingresos de estas personas, comparando un ingreso normal de reciclador de base, cuánto ingresó como de sueldo, digo, con nuestra intervención, o sea, con Green Glass en relación a lo que ellos usualmente ganaban. Entonces ahí, por ejemplo, podemos hablar de escala, que no es solo como le aumenté, no sé, 1.000 pesos su sueldo, sino que en verdad generé un mayor ingreso por 3 y le di oportunidades laborales a los recicladores de base 10 veces más de lo que tenían. ¿Se entiende? Entonces, la escala, ahí es buena la pregunta, porque la escala no necesariamente tiene que ver con localidad, no tiene que ver con, oye, hice que todos los recicladores de base de toda Latinoamérica trabajaran conmigo, sino también la escala puede ser en el cambio, como cómo en verdad generó un cambio en esta población objetivo. ¿Ya? Sí, Trini, gracias. Buenísimo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bien. Vamos a los resultados intermedios. Los resultados intermedios son los cambios inmediatos que ocurren debido a nuestro emprendimiento. Son más a corto plazo, ¿ya? Y son cambios en conocimientos, en actitudes, en capacidades, en comportamientos que resultan al entregar nuestro emprendimiento, nuestros productos, nuestros servicios, o nuestro modelo de desarrollo del emprendimiento. Pero es de vista del beneficiario, de a qué le estoy solucionando un problema, ¿ya? Son los resultados para ellos, no los resultados del negocio en sí, sino los resultados para ellos. Y se dan normalmente en el corto y mediano plazo, y están relacionados a los resultados finales, ya que gracias a que se dan los resultados intermedios, logramos entonces resultados finales más a largo plazo o de mayor escala. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el problema de los recicladores de base, entregar mayores oportunidades como a corto plazo, o sea, generar como mayores vínculos, que tengan mayores posibilidades de trabajo, va a generar que efectivamente, en este no es a largo plazo, porque es a fin de mes, por ejemplo, pero tengan mayores ingresos de aquí a un año y poder tener capacidad de ahorro, por ejemplo. Que eso podría ser un resultado final gracias a que dimos mayores oportunidades para recicladores de base, y fue necesario en ese corto plazo entregar esas oportunidades para que efectivamente generen ingresos, porque no va a servir que les dé solo una oportunidad y listo, ¿se entiende? La baja cantidad de botellas de vidrio recicladas, lo mismo. Un resultado intermedio, por ejemplo, para que las personas, para que se genere este cambio en el medio ambiente, necesitamos que las personas aumenten su hábito de reciclaje. Entonces eso también es algo que, por ejemplo, como Green Glass tenemos que tener en cuenta. O sea, si queremos que haya mayor cantidad de botellas de vidrio recicladas por hogar de aquí a un año, ¿qué tenemos que hacer para que haya una mayor cantidad de botellas? Bueno, a corto plazo deberíamos aumentar el hábito de reciclaje. Y ahí nos preguntamos, entonces, ¿cómo generamos esos resultados a corto plazo? Y ahí vamos a entender cuáles son los productos que nuestro emprendimiento ofrece para que se generen esos resultados, ¿ya? Eso lo vamos a ver después de esta actividad. Lo que vamos a hacer ahora con su cuaderno y su lápiz es identificar estas 3 primeras etapas. La identificación de cuáles son las problemáticas que ustedes con sus emprendimientos están solucionando, y cuáles son entonces los resultados finales y los intermedios que buscan en esta población objetivo. Entonces recuerden, las problemáticas se basan en el contexto de su iniciativa. ¿Cuáles son las problemáticas sociales y medioambientales? Aquí diferenciar con propuestas de valor. Propuestas de valor son específicas, el valor que le entregamos a un segmento de beneficiario, un cliente, como más desde la solución del producto o servicio. Pero acá estamos hablando de una problemática que los impulsó, cuál es su propósito, qué es lo que quieren solucionar.
O sea, no sé, hago productos vegetarianos. Bueno, hay una problemática social de la poca accesibilidad a los productos de estas condiciones en tales localidades de Chile. Eso es una problemática social que tenemos que abordar con nuestro emprendimiento, por ejemplo. Y especificar la población objetiva, ¿a quién le afecta este problema? Eso es súper importante en la teoría de cambio, de identificar. Aquí me están haciendo unas preguntas. Algunos tips para poder crear las métricas para evaluar estos resultados, en especial aspectos más abstractos como oportunidades de hábitos. Buenísimo. Marcelo, eso lo vamos a ver al final de la sesión, ¿ya? Así que ahí los voy a guiar en esa respuesta, porque ahí adelantándole, las métricas se crean tanto para el proceso como para los resultados. O sea, uno puede ir midiendo si efectivamente en la implementación del programa estoy generando las actividades y los productos necesarios, y eso se puede medir a nivel interno. Y medición en resultados hacia la población, que eso también, claro, es identificar qué indicadores tengo que levantar para ver si efectivamente estoy generando esos resultados, y de ahí es ver el instrumento más idóneo para generar esas métricas. O sea, para medir, digo. Entonces, ahora les vamos a dar 10 minutos para que hagan rápidamente estas 3 etapas, ¿ya? La problemática, los resultados finales, que recuerden que pueden ser planteados como las mismas problemáticas, pero en positivo, por decirlo de alguna manera, o sea, son problemáticas resueltas, los resultados finales, y los resultados intermedios. ¿Cuáles son los resultados con más a corto plazo que van a generar esos resultados finales? Y les dejo el ejemplo de Gringas para que lo tengan a mano, por si quieren ir viéndolo. Me van haciendo cualquier pregunta.
Sí, sí, escuchaba. Es que de nuevo me sale la duda de la gran escala, ¿cachai? Ujú, Porque, por ejemplo, la meta en Glocart del resultado final es aumentar en un 30% las oportunidades comerciales de los emprendedores de zonas rurales de Chile. ujú, Pero, por ejemplo, yo me planteo a esta hora, pero como lo hablamos recién, yo no sé si este 30% tiene ese impacto relevante como para decir que es a gran escala. Como que ahora me lo cuestiono. Entonces la mm, idea es como plantearlo para después vamos a ver cómo se mide, ¿cierto? ujú. Yo creo que em, podríamos ir como identificando qué significa para la persona el aumento del 30% de su venta. Porque tal vez es más fácil ver como resultado final el decir que, claro, el 30% genera, ¿en qué se traduce eso para el emprendedor? Y tal vez algo que tienen que medir, como qué está generando que mayores oportunidades de éxito personal para lograr, no sé, generar tanta producción, no sé. No se me ocurre ahí qué, pero ahí como yo a veces tengo esa duda, como el resultado final es el aumento del 30% o es no sé, el aumento de oportunidades de éxito personal gracias a sus mayores ingresos con nosotros, que eso tal vez sería un resultado más final. Pero ahí depende del alcance que ustedes quieren lograr. O sea, por ejemplo, si ustedes miden qué significa eso o cómo se hacen cargo de que utilicen bien ese, por ejemplo, mayor 30%. No sé si es algo que ustedes busquen en el programa. Claro, Y yo creo que está buena la pregunta de si el 30% genera un gran impacto y justamente es parte de lo que tienen que medir, ¿cierto? O sea, ¿qué, como qué logramos a través de ese 30%? Y si, por ejemplo, se dieran cuenta, oye, si es que aumentar el 30% en verdad no, como que no genera un gran cambio en ellos, o ellos igual pueden generar el 30% de sus ventas por otros lados, tal vez hay que plantearse ahí qué productos estamos ofreciendo que generen un mayor valor a este segmento objetivo, para que no sea algo que puedan como reemplazarlo por otro programa o por otro producto. claro. Porque yo lo veo como tangiblemente que si se aumentan las oportunidades comerciales, como siempre que lo hablamos, como te digo, de manera tangible, es porque, por ejemplo, se invita a una feria, se sube a un marketplace, Ujú, o sea, lo estamos poniendo en un lugar en el que no estaban, donde tienen la posibilidad de vender. perfecto. Pero ahora, claro, que me hago esta pregunta de como el impacto a gran escala, como nosotros además siempre lo vemos, por ejemplo, una feria más, para nosotros es una experiencia más de Claro, aprendizaje. claro. Para ellos vale mucho, eso vale mucho más que las ventas, Ujú, ¿me entendí? Entonces como que tal vez está mal planteado que lo mm, medimos a través del 30% y tal vez la medición debería ser más, claro. como habías dicho tú, como ver en la profundidad más Ujú, que la cantidad, ¿cierto? Por ahí va la sí. cosa. Y validarlo con ellos, yo creo también. Porque la teoría de cambio y la medición de esto también nos permite entender como si efectivamente estamos entregándole valor a nuestros clientes o ellos están percibiendo el valor que nosotros entregamos de la manera en que nosotros creemos que es. Y uno en esa validación se va dando cuenta, hoy no me haya dado cuenta que ya un resultado intermedio que estamos logrando a través de estas ferias es aumentar la cantidad de redes y contactos que tienen los emprendedores. Y al medirlo vemos, hoy gracias a que generaron redes, aumentaron como, no sé, la confianza en sí mismo, que eso es algo que tal vez se logra más a largo plazo y que genera tal vez un impacto súper importante porque si ellos, por ejemplo, se quedaban en sus localidades nomás y solo vendían a sus vecinos, el aumentar redes, por ejemplo, y aumentar la confianza en sí mismo y su empoderamiento como emprendedor puede Claro, generar mucho más impacto de lo que uno cree. Entonces, claro. la teoría de cambio también es justamente para cuestionarse esas cosas, para ir modificándola, para ir viendo qué cosas tenemos que ir agregando Sí, eh, totalmente. y qué estamos comunicando también.
Y se lo hemos validado, porque uno a veces se queda muy en la teoría del programa, y esto está bueno para hacerlo desde una forma teórica interna, pero no sirve solamente hacerlo y quedarse ahí, sino que validar. Y eso es lo que vamos a ver al final de la sesión. Y lo otro es que yo había puesto esto como resultado final porque es como dijiste tú, la traducción positiva de la necesidad y el problema. Entonces ahora me perdí con el resultado intermedio, como antes de eso, ¿qué ocurre? ¿Antes del 30%? Claro, antes del 30% sería el tema que tú decías como de la feria o un marketplace, por ahí iría el resultado intermedio. Claro, un resultado intermedio podría ser, claro, el aumento de cantidad de vínculos comerciales, que el producto sería las ferias, que eso lo vamos a ver ahora, pero el producto sería las ferias de en tales localidades. Ya, pero el resultado intermedio sería como el aumento de vínculos comerciales que se hacen en las distintas... Sí, eso es más a corto plazo, claro. O conocimiento, a través de estas ferias aumenta su conocimiento de cómo vender. ¿Y eso qué puede generar más a largo plazo? ¿Se entiende? Cambios en conocimientos, actitudes, capacidades, comportamientos. Ya, entonces, luego que terminamos los resultados finales y los resultados intermedios, vamos con los productos, ¿ya? Los productos resultan inmediatamente de la combinación de los insumos y actividades, ¿ya? Por eso es la causalidad. Son los aspectos de tu modelo que logran los resultados esperados, tanto los intermedios como los finales. Y deben expresarse como un producto logrado o un trabajo terminado. Un sistema instalado, un producto, una población ya capacitada, alumnos egresados, o sea, desde el punto de vista del beneficiario es qué productos terminados estamos viendo que logramos a través de nuestra intervención. Entonces, el producto de Green Glass, por ejemplo, para este bajo ingreso de las personas recicladoras de base, es justamente que los recolectores tengan un pago justo. De ahí podríamos decir qué es justo. Bueno, parte de la medición es decir qué es un pago justo, e investigar cuánto le están pagando, cuánto deberían pagarle, cómo le pagan en otros países. Entonces, el producto terminado sería que los recolectores recibieran un pago justo sí o sí cada mes, ¿ya? Servicio de retiro con recicladores de base, esos son productos que, por ejemplo, Green Glass podría ofrecer. Nosotros entregamos un servicio de retiro para tus viviendas, para tu condominio, con recicladores de base. Entonces es un producto que ya desarrollé como Green Glass, el servicio de retiro, ¿ya? Y estas dos cosas van a generar, o sea, y el servicio de retiro con recicladores de base va a generar mayor oportunidades para los recicladores de base, y en ese sentido un mayor ingreso, mayor capacidad de ahorro, y lo que tenga que ver con mayor presupuesto también para sus propias calidad de vida como reciclador de base. Por otro lado, otro producto sería, por ejemplo, tener puntos de acopio habilitados. Al tener este servicio de retiro con recicladores de base y generar estos puntos de acopio para el reciclaje en distintas zonas del país, por ejemplo, podemos generar un resultado intermedio del aumento del hábito en el reciclaje. Gracias a que ponemos estos puntos y, por ejemplo, podríamos decir que vamos a entregar información sobre cómo reciclar, esto, en nuestra teoría, va a generar un resultado intermedio de un aumento del hábito en el reciclaje, que eso va a llevar a una mayor cantidad de botellas de vidrio recicladas por hogar. O sea, partimos por la premisa de, primero necesitamos aumentar ese hábito. Y, nuevamente, tenemos que medir si efectivamente los productos que estamos generando en Green Glass, o sea, el servicio de retiro y los puntos de acopio, están efectivamente generando este aumento de hábito en el reciclaje, y es parte de mi modelo de negocio que tengo que involucrar. O tal vez no es necesario que genere puntos de acopio y voy dándome cuenta que tengo que empezar a hacer una comunicación masiva de la concientización, y que las personas entonces se concienticen y se informen sobre el reciclaje para que genere un aumento en el hábito. Entonces eso es algo que podría ir variando, ¿cierto? O sea, podemos ir verificando qué productos efectivamente están generando los resultados intermedios y resultados finales.
Ahí diferenciar entonces que los productos resultan inmediatamente la combinación de insumos y actividades y son las condiciones necesarias e inmediatas para que se produzca el cambio esperado. Y el resultado intermedio son cambios esperados a partir de esos productos y más sustanciales, no son tan automáticos, o sea, son aumentos de conocimiento, de oportunidades, de actitudes, capacidades, algo que también se puede interpretar a veces, o sea, no necesariamente uno ve tangiblemente un cambio en el hábito, pero sí podríamos decir que podrían en el mediano plazo generarse esos cambios para generar resultados finales. Y por último, los insumos y actividades, entonces son todos los recursos humanos, financieros, tecnológicos, metodológicos que se requieren para producir los bienes y servicios y los productos. Y describen la intervención en sí misma de lo que es el trabajo del emprendimiento. O sea, algunas actividades que tenemos que generar es la venta de vasos. En la medida que yo genero la venta de vasos, puedo generar este pago justo a recolectores. Y eso, por ejemplo, me va a requerir otras actividades, que son acciones de marketing, distintas cosas de personas dentro de nuestra empresa que tienen que generar distintas actividades para, por ejemplo, generar esos vasos vendidos. Entonces ahí es decir toda la lista de actividades y insumos que necesitamos. Generar estos puntos de acopio, mantenerlos, generar la venta de servicios de recolección a los condominios, por ejemplo. Hay alguien que tiene que estar vendiendo estos servicios de recolección para que efectivamente los recicladores de base puedan retirar el reciclaje y que eso genere el impacto en esa población. De ahí diferenciar las actividades, son todas las cosas que se utilizan para llevar a cabo el programa y se ven desde quién lo implementa, o sea, del mismo emprendimiento. Y los productos, a diferencia de las actividades, se perciben para los beneficiarios, o sea, los beneficiarios lo ven y lo palpan como un producto terminado para ellos, gracias a las actividades que desarrollamos. Aquí, por ejemplo, podríamos sumar todo lo que dijimos en la teoría de cambio y plantear este párrafo de resumen de hipótesis de impacto para que podamos entender bien cómo se conectan cada una de las partes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Green Glass, si generamos puntos de acopio y vendemos servicios de recolección, tendremos lugares habilitados para que las personas reciclen, retirados por recicladores de base que tienen un pago justo. Eso debería conducir a un aumento en el hábito de reciclaje y mayores oportunidades de trabajo para recicladores de base, que al final aumentará la cantidad de botellas recicladas por hogar y los recicladores de base sus ingresos, contribuyendo a nuestro propósito de que cada botella del mundo se convierta en un vaso de forma sustentable, que ese es el propósito de Green Glass. ¿Se entiende? Entonces ahí se puede ir conectando y esta es una buena actividad también para hacer cuando termine su teoría de cambio esta frase, este párrafo de conexión de actividades, productos, resultados intermedios, resultados finales. Ahora, ya que definieron el impacto que ustedes están generando a través de estos resultados esperados en la teoría de cambio, lo que quiero que hagan es esta lista del impacto y volvamos a la actividad anterior, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho de identificar estos actores que les interesa nuestro impacto y qué tipo de recursos tienen. ¿Ya? Entonces, definir todo el impacto que estamos generando, que podrían rescatarse de estos resultados finales de la teoría de cambio. Y en cada uno de estos impactos, identificar los actores que están interesados en nuestro impacto. Ya sea para comprarnos, para generar redes, para generar una alianza. ¿Quiénes están interesados? Y mapeemos quienes actualmente ya tenemos estos vínculos, ¿ya? Como también aquellos que tal vez no habíamos identificado y que estaría bueno también para la crisis de salud que estamos teniendo ahora, ver nuevas posibilidades de actores y salir a tocar puertas a aquellos que tal vez no hemos podido todavía vender nuestro impacto, ofrecer nuestro impacto, mostrar nuestro impacto. Así que vamos a hacer una actividad de 10 minutos, estamos un poquito atrasados, así que 10 minutos, individual, y después vamos a hacer una actividad grupal, ¿ya? Donde van a compartir en grupos
el trabajo que realizaron, tanto del impacto que definieron como de los actores, y la idea de esta compartida en grupos es que se puedan como contribuir a nuevas ideas de actores, entender también si estoy comunicando bien el impacto que genero, y qué me puede decir otro emprendedor que tal vez está viendo lo mismo y nos podamos compartir experiencia. Entonces esa es la idea, vamos a hacer grupos de trabajo donde entre ustedes se vayan vinculando y se vayan retroalimentando a partir de este trabajo. Entonces primero vamos a hacer 10 minutos individuales, que lo hagan en su cuaderno, para luego pasar a la actividad grupal. ¿Quedó claro la consigna? Gracias. Así que 10 minutitos. Let your love flow down, let it fall to the ground. Therein lies the roots, reaching for the stream. All I wanna do is keep on reaching through, keep on reaching through to the river wide and strong. It won't take long, we can all go together if we just hold on. The new generation and a brand new age. I wanna fall like a rain on burning pages, rise from the ashes like a phoenix sun, learning to flow, searching for love. You know that I can't get enough. Oh, get enough of that hope.
Entonces, ahora vamos a dividirlos en grupos y van a tener que compartir lo que trabajaron, como les dije, obviamente presentándose cada uno. Van a tener 20 minutos, o sea, son grupos de 4, 5 minutos por persona, tanto para presentar su emprendimiento y el trabajo que hicieron ahora en torno a su impacto y los actores, como para recibir retroalimentación. Así que para que sean bien efectivos en el tiempo, les pido ahí que en cada grupo haya un guardián del tiempo que vaya preocupándose de ya, terminaron los 20 minutos, o sea, los primeros 5 minutos de la persona, pasemos a la otra persona a presentar su proyecto y recibir retroalimentación del grupo. ¿Ya? Así que van a recibir ahora una invitación a unirse a los grupos. Les va a aparecer una pantallita y tienen que poner aceptar. Y se van a ir al siguiente grupo. Bueno, entonces, lo último que nos toca ver es la parte de medición. Ahí las que van entrando, perdón se cerró la sesión, así que vamos a reanudar ahora. La medición de impacto, ¿ya? Que como todos pueden ir viendo en la teoría de cambio, hay muchos supuestos que no hemos validado, entonces la idea es que en la medición de impacto podamos identificar cuáles son los indicadores, cuál es la información que tenemos que recopilar para ver si efectivamente estamos generando ese impacto y está cumpliéndose nuestra teoría de cambio. Y en ese sentido es importante validar cada uno de los componentes de la teoría de cambio. O sea, sacar indicadores tanto del proceso, que son asociados a las actividades y los productos, que permiten verificar si el proyecto está siendo implementado tal como fue planificado, si efectivamente estamos generando esa implementación de la mejor forma, como también los indicadores de resultados, que son asociados a verificar si efectivamente estamos cumpliendo los resultados, los objetivos para el cual fue diseñado, o sea, los resultados esperados en la población objetivo. Entonces los indicadores tienen que ser claros, relevantes, tiene que ser una medida válida, apropiada, económico, ojalá de bajo costo, o sea, no necesitamos implementar una medición de impacto que nos involucre un costo elevado, sino que podemos generar distintos instrumentos bien básicos para verificar por lo menos algunas nociones de los resultados y del proceso. Y adecuados, o sea, los indicadores que vamos a levantar tienen que ser adecuados a cada una de las partes de los componentes de la teoría de cambio, perdón. Entonces, por un lado, son indicadores de proceso, que podrían ser, por ejemplo, la parte de Green Glass, de la producción de los vasos, de las actividades de acción de marketing, podríamos verificar si estamos teniendo la capacidad productiva que nos permita generar la cantidad de vasos que necesitamos vender, la eficiencia en los canales de venta, la eficiencia en las campañas de redes sociales. Podemos estar haciendo mucho esfuerzo en marketing, pero ¿en qué se está traduciendo eso? Se está generando mayor venta a través de esas acciones que estamos haciendo, entonces todas esas cosas tenemos que ir verificando y midiendo constantemente, y como les digo, esto es medición de forma interna, en el proceso. Como también podemos identificar indicadores de resultados, o sea, resultados intermedios en este caso, por ejemplo, el aumento del hábito de reciclaje. Podríamos ver si efectivamente aumentó la concientización, podríamos tal vez hacer una encuesta antes de llegar a intervenir a un condominio, por ejemplo, de servicio de recolección, podríamos medir si efectivamente está aumentándose, o sea, si efectivamente están siendo conscientes de la importancia del reciclaje, y puede ser que cuando nosotros, después de nuestra intervención, después del servicio de recolección que generemos con los recicladores de base, midamos nuevamente si aumentó esa concientización o esa percepción de la conciencia en cuanto al reciclaje. Como les digo, esos indicadores son un poquito más difíciles porque son más intangibles, son más de habilidades, de algo que no es tan factible de ver físicamente, pero sí podríamos ir midiendo, y se utiliza mucho esa medición de base, o sea, una medición antes de intervenir en una población objetivo, una medición midiendo lo mismo, pero al final de la intervención. Entonces ahí podemos ir entendiendo las diferencias que se produjeron con nuestra intervención.
Y mayor oportunidades para recicladores de base, podríamos medir cuánto ha sido el aumento de las oportunidades el año pasado, en este año, cuánto aumentó, y ir viendo si efectivamente está aumentando. Son medidas súper simples de aplicar. Lo mismo con los ingresos de los recicladores de base, podríamos medir cuánto está ingresando el año pasado y ahora. Cantidad de botellas recicladas por hogar versus el año anterior. Son indicadores que son simples, por ejemplo, con una encuesta, con una entrevista, y ahí vamos viendo si efectivamente estamos creando los resultados que esperamos. Ya, esa es una actividad que tenía pensada, lo calculé súper mal, pero para que la hagan en sus casas, para ver los indicadores de sus resultados y de sus procesos, ¿ya? Y a partir de esos indicadores y esa medición podemos ir volviendo a revisar el programa y viendo qué tenemos que rediseñar, qué tenemos que modificar, dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos, qué tenemos que soltar, qué tenemos que dejar de hacer, que no está generando el valor que esperamos generar. ¿Ya? Esto es como también súper importante, estar todo el rato con esa visión estratégica, porque a veces nos metemos mucho en la operatividad y perdemos de vista esta parte de identificar si la operación está siendo efectiva para el impacto que esperamos lograr como emprendedores sociales. Y en ese sentido, toda esta teoría de cambio se debería conectar con el modelo de negocio, o sea, sus mismos canvas de modelos de negocio deberían identificar si están involucrando las actividades de la teoría de cambio y los productos que están esperando, si están involucrados en la actividad y recursos clave, si están involucrando en las alianzas, por ejemplo, los servicios de recolección, qué alianzas voy a necesitar para generar estos servicios de recolección. Entonces hay una conexión ahí importante que tenemos que ir trabajando en paralelo, tanto el modelo de negocio como la teoría de cambio, y viendo si efectivamente nuestro modelo está sustentando esta teoría de cambio y estamos teniendo como esta visión de qué aspectos claves de mi teoría de cambio tienen que estar en mi modelo de negocio para que efectivamente generemos los cambios en la población. Así que eso sería lo último. Les pido las disculpas por la cerrada sesión anterior. Y como les decía, bueno, antes de, si alguien se quiere quedar, yo feliz en hacerle un mini mentoreo de lo que trabajaron hoy día, pero primero como saber cómo se van, si les sirvió la información, si les hizo sentido, no sé, cualquier comentario feliz de que me lo den y también hacer las mejoras necesarias en esta sesión de impacto, porque la idea es que sea de utilidad para los emprendedores de nuestra red, que puedan utilizarla, puedan, no sé, darse cuenta de cosas, descubrir y eso. Así que cualquier comentario, por favor, díganmelo, o cómo se van, cómo están, si fui muy latera, todo eso. Yo me voy, porque como me tengo que descolgar también, bueno, en realidad, muchas gracias. Para nosotros igual es como el cierre. Nosotros tomamos 2 mentorías con ustedes, una específicamente hecha de medición de impacto. Ah, buenísimo. Parte de esto, el equipo que nosotros tenemos, que hemos formado de medición de impacto, vio el tema de la teoría de cambio. También coincidentemente nosotros estamos trabajando en Antofagasta y vamos a iniciar un trabajo con Viva Idea, así que también estamos muy conectados con la línea inicial. Así que nada, pues muchas gracias. Y bueno, en realidad nosotros estamos también en este proceso que les comenté a los chiquillos ahí estábamos en el grupo cerrado, y ya voy a seguir avanzando. De hecho, ahí también nos llegó esta invitación, Trini, a formarnos como mentores también. Buenísimo. Igual, de hecho, hoy día tengo una reunión con el Seba, ¿ya? por otro tema, y les voy a conversar también de nuestro interés, porque somos un grupo grande que estamos tratando de ver si podemos tomar ese curso. Así que ahí de repente... El lunes cierran las convocatorias, así que... Sí, pues, o sea, es que en realidad vamos a conversar de otro tema, pero voy a aprovechar de comentarle nuestra intención y a ver cómo podemos también colaborar en ese sentido. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias y gracias a todos también por la participación. Nos vemos. Chao. Chao. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo respecto a la sesión, diría que me sirvió mucho. Al principio estaba un poco colgada así como de
de cómo íbamos a ir avanzando y con los conceptos que vimos, pero después cuando pasamos al ejemplo concreto y a la metodología, fue un abrir de ojos de decir como tenemos que cuestionarnos cómo lo estamos haciendo, o sí, yo diría que cómo lo estamos haciendo, como que hablamos de un propósito, tenemos un proceso, tenemos como todas las partes súper unidas, súper alineadas, pero me di cuenta que la medición del impacto y de si, o sea, ok, hay un impacto, pero es relevante, como está generando esta gran escala, eso fue lo que más como que me picó el bichito, y que por suerte tenemos una reunión el lunes bacán con todo el equipo que lo voy a plantear sí o sí, así que Buenísimo. maravilloso cómo calzaron las cosas. Y en general como final de mentoría lo encuentro muy bacán para como integrar todo lo que ya pasó en el proceso. Muy, muy bacán. Rini, hicieron la tela. Ah, ya, qué bueno. Gracias. ¿Alguien más? Pueden ser comentarios negativos también. Trinidad, yo me quiero quedar al final, balsamente, para ¿Ya? comentarte un poquitito nuestro modelo así cortito y Obvio. eso, a ver si es que tú me puedas dar una pincelada en algo y nada más. Sí, feliz. Bueno, ya bueno, entonces los que se quieren quedar, hagamos eso. Muchas gracias a todos y todas por participar. Qué pena que nos hayamos quedado tan poquito al final, pero bueno, va a quedar grabado, así que cuando quieran lo consultan nuevamente y que sigamos colaborando desde Mentores de Impacto. Están súper invitados a seguir mandándonos mail, recibiendo nuestras oportunidades que enviamos por mail. Sigan participando de las rondas de negocios con impacto, los programas de formación, así que eso, como mucho éxito en esta etapa. Sé que es una etapa súper difícil para los emprendedores pequeños y muchas veces en la crisis nos está tomando muchos desafíos, pero esa es la idea, como salirse un poco de ese miedo, atreverse a innovar, atreverse a pensar distinto, atreverse a cuestionarse el modelo y seguir impactando, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y todas y nos quedamos los que quieran para la retroalimentación. Voy a dejar de grabar. Ya, yo me quiero quedar. Ya.